I am the vanguard of your destruction. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mass Effect, el episodio número 6 si no me equivoco. Continuamos donde lo habíamos dejado, aunque no estoy grabando de seguido, pero ya sabéis, estamos en la sala de comunicaciones o de reuniones. Bueno, sí, supongo las dos cosas, no sirve tanto para reunirse como para comunicarse con el hombre ilusorio. Es básicamente la misma sala de comunicaciones que teníamos en el primer Mass Effect, en la Normandía. Y bueno, en el anterior episodio os acordaréis que hicimos la misión de Arcángel, que ¡oh, sorpresa! Era Garrus. Obviamente yo ya lo sabía desde el primer momento, pero si alguno no ha jugado, y como siempre digo, pues intento no spoilearos, así que espero haberlo conseguido y que hasta el final, pues no sé, si alguno lo había descubierto por su propia cuenta, pues que fuese así y no porque yo hubiese dicho algo, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, en fin, una cosa que me había dado cuenta y estaba pensándolo es que en opciones, yo me daba cuenta, digo, yo no veo el juego, o sea, me doy cuenta que cuando cojo el contenido, es decir, lo que sale de la grabación, el archivo como tal de la grabación, sale como menos brillante y con menos reflejos y sí, básicamente brillos y cosas de esas que el archivo original. Y estaba pensando, a ver, no tiene sentido porque estoy grabando del ordenador, debería de verse exactamente lo mismo, pero parece ser, estoy investigando un poco, y estas opciones de aquí, lo de activar luminosidad de alta calidad, sombras luz ambientales, cosas de esas, parece ser, incluido esto que lo tengo desactivado por defecto, estas cosas de aquí parece ser que no se quedan grabadas. O sea, cuando tú estás grabando no se quedan registradas en la grabación. No tengo ni idea de por qué, sinceramente. He estado leyendo por los foros que parece ser que es así, porque yo no entiendo que los colores se vean tan apagados. Si estuviese grabando de una consola con una capturadora, pues lo entendería, porque las capturadoras siempre pierden un poco de calidad, pero grabando directamente del ordenador no alcanzaba a entender por qué se veía con menos calidad, no calidad, sino con menos nitidez los colores, más plano todo, no lo entendía. Entonces he visto por internet que es eso, básicamente. No se puede arreglar, simplemente lo veo yo así y no se puede reflejar en la grabación, una pena. Pero bueno, que el juego se ve bastante bien, se ve bastante bien, no me estoy quejando. En fin, como hemos hecho una misión entre comillas, que es la de recuperar a Arcángel, a Garrus, mejor dicho, y meterlo en el equipo, ahora iremos a hablar con él, pero antes vamos a hacer un repaso a los diferentes miembros de la tripulación, que seguro que tienen algo que decir. Hola, Jacob. Commander. Quiero hablar de ti, ¿me vas a decir algo más o no? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? No seas tan formal, Jacob, que somos colegas, coño, me ayudaste a salir de la estación de Cerberus y todo eso. I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. Una cosa muy importante de este videojuego que a algunas personas no les hace mucha gracia, a mí personalmente es algo que me encanta, y es que muchos recordaréis que en el primer Mass Effect, cuando hablabas con los personajes iban sufriendo una evolución. Cuanto más hablabas con ellos y en función de cómo ibas influenciándoles, es decir, si eras bueno con ellos al finalmente acababan también o bien siendo buenos contigo o pensando de una forma que es más acorde a lo tuyo. En cambio, si les tratas mal, pues tienden a o reforzarse sus malos hábitos o a reflejar una mala conducta. Entonces este juego también no es que lo haga igual que Mass Effect 1, sino que incluso profundiza mucho más y lo iremos notando mucho más, ¿vale? Así que cada vez que acabemos una misión es importante hablar un poquito con los diferentes miembros que tengamos en ese momento. A ver, cuéntame por qué te uniste a Cerberus. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. ¿Te importan los métodos de Cerberus? You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. Bueno, y por último, ¿cuál fue el mejor momento de tu carrera? What was your proudest career moment? Covered this, didn't we? It was after getting sidelined. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it.
Es verdad, nos dijo que había sido algo que le había hecho mucha ilusión y que estaba muy orgulloso de ese momento, pero que como lo habían hecho desde el punto de vista, o sea, dentro de Cerberus, nadie, o sea, no se hizo famosa esa misión ni nadie lo conoció. ¿Y por qué nos informó de eso? Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. Cierto es. Sigues en plena forma, por lo que veo. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? No necesitaba mejora. Bueno, a ver, es que nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno. I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Podéis considerarlo un pequeño spoiler. Pero es que os lo digo ya para que entendáis. Es que yo creo que ya os lo dije, ¿no? Lo de las cicatrices. Es que si no, no tiene sentido lo de las cicatrices, por ejemplo. No lo podremos entender. Pero bueno, os dije en su día. A ver si puedo poner la cámara para que se vea bastante bien. A ver. Y bueno, veis más o menos las cicatrices, ¿no? De hecho, en el inventario, ahora que me doy cuenta. O sea, en el pelotón, perdón. Por cierto, tenemos puntos para subir. Vamos a ponerlos. Comprar rangos, ¿sí? Aquí no se aprecian tanto las cicatrices como... O sea, como al principio del juego, básicamente porque estamos mejorando la virtud. Pero estas cicatrices, cuando nos reconstruyeron, tuvieron que añadirnos algún que otro implante. Entonces, ¿somos sintéticos? Sí, no. O sea, tenemos... A ver, no somos sintéticos, somos personas, pero... Tenemos parte ahí, parte electrónica. No es un spoiler como tal porque no afecta a la historia. Y de hecho yo creo que, o sea, bajo mi punto de vista está mejor que os lo diga ya. Que no es un giro en plan, ¡wow! ¡No me lo esperaba! Joder, se ve y te lo puedes imaginar cuando empezamos el juego. Pero está bien saberlo más que nada para que entendáis un poco todo eso. Bueno, opinión sobre la última misión que hemos hecho. How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no... Anything else, Commander? Ah, pues esto ya... Vale, pensaba que me iba a decir algo más, pero no. Ya me lo había dicho la última vez que hablamos con él, aparte de esto. Vale, a ver, un momento, el elegir el equipamiento. Fusil de asalto. Tenemos el Avenger, el Vindicator y el asalto de recolector. Vamos a poner el Vindicator, que es mejor que el de recolector. Y de francotirador le vamos a poner el Incisor. Sí, atrás. Y Zaid, que tiene de objetos, el Incisor y el Vindicator. Vale. Pues vamos a seguir hablando un poco con la tripulación. A ver si nos da tiempo a hacer algo más aparte de hablar con la tripulación, ¿vale? A ver si... No lo sé, no puedo aseguraroslo. Porque te pones a hablar con ellos y algunos te cuentan a veces unas parrafadas tremendas. Pero yo espero que sí nos dé tiempo a hacer algo más, ¿vale? A ver, Joker, ¿qué me cuenta? Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. ¿Qué te parece del pelotón? What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda. Eso ya no me lo Zaid is dijo. like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. It's just my opinion. Though. Vale, solamente nos habla de los que vamos cogiendo en la última misión. Vale. ¿Qué tal te va en la cabina? I assume everything is going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. Bueno, pues te dejo aquí, ¿eh? That's it for now. See you, Commander. Tú, Edie, ¿me tienes que decir Yes, algo? Shepard. No me dice nada más, That's ¿vale? all for now. Knocking you out, O Shepard. sea que me iba a dar algo de eso. Bueno, a ver, es una inteligencia artificial, no tiene opinión, pero tiene preferencias, para que me entendáis. No es lo que entiendo o no, pero tiene preferencias. Por cierto, pequeño apunte, ¿vale? ¿Veis a esta mujer de aquí? ¿Veis a esta mujer de aquí? Os juro que hay un personaje de Mass Effect 3, aquellos que hayáis jugado la saga lo sabréis. Esta mujer
os juro que yo creo que de espaldas es el mismo puto modelado de una de Trainor. Ya la conocemos en Mass Effect 3, no es muy importante en la historia, pero ya la conoceremos. Otra tripulante de la Normandía, que se supone que en Mass Effect 2 no estaba aquí, sino que se une después, pero os juro que es el puto mismo modelado que tiene de personaje. Pequeño apunte que siempre he pensado. Hola Kelly, ¿qué tal? How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. Garrus es un tipo duro, puede con todo ese hombre, puede con todo. He's a soldier. It'll take a lot more than that to keep him down. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." A esta le da igual rabo que no rabo, piel humana que escamas, a esta le da igual. Esta quiere con todo el mundo. Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or gender. Es que realmente Anything else, Commander? es muy bonito eso que dice y tiene mucha razón, ¿no? Que lo importante en lo que deberíamos de fijarnos en las personas es en cómo es la otra persona, no tanto en su físico, pero... En fin, supongo que no está bien ni una cosa, o sea, ni solamente una cosa ni solamente otra, supongo. Una mezcla de las dos no estaría tampoco mal, ¿no? Atracción física también un poco. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Bueno, no me va a decir nada nuevo, así I que better go. Okay. nos vamos. Maybe we'll Commander, you've received a new message. A eso iba ahora mismo. A ver, tengo un mensaje sin leer. Una solicitud del mando de Cerberus. Según los informes, has estado trabajando en la nebulosa de Omega. Queremos que lleves a cabo una misión en el cercano planeta Lorek del sistema Fazar. Explora el planeta para localizar la base donde, según creemos, Eclipse retiene uno de nuestros operativos. Deberías de poder detectar el transmisor del operativo, rescátalo, o si no es posible, recupera toda la información confidencial que Eclipse pueda haber obtenido. Este asunto es muy delicado, Shepard, confiamos en tu discreción. Creo que esta misión es la de recuperar a la justiciera, a otro personaje más que tendremos en el juego. Creo que sí, que esta misión es, no estoy seguro ahora mismo, pero creo que sí. Me alegro de no haberme unido, de John Wilson. Aria me ha dado esta dirección. Creo que... Bueno, vamos a ponerle voz para que reconozcáis quién es. Aria me ha dado esta dirección. Creo que me encontré contigo en el Afterlife en Omega, ¿te acuerdas de mí? Evitaste que me uniese a aquellos mercenarios que estaban intentando eliminar a Arcángel. Hablo con esta voz de gilipollas porque era un chavalín, se supone. Un chico en la pubertad. Me enfadé mucho contigo. Aquella noche me emborraché y tardé varios días en recuperarme. Fue entonces cuando vi los noticiarios y me enteré de que Arcángel había matado a casi todos los mercenarios. No sé quién eres ni si pudiste salir con vida de allí, pero gracias. Me sentí como un idiota al conocer el número de cadáveres. Podría haber sido uno de ellos. Aprovecharé esta oportunidad que me has dado. Bueno, pues un soldado un soldado mercenario que se quería alistar y le dijimos que no. No sé si os acordaréis que le dijimos, ¿qué edad tienes, chato? Bueno, pues eso. Y ya está. Había otro que también podíamos haber salvado, que no me di cuenta, que hablamos con él momentáneamente y luego el juego no nos... Mierda, es verdad. Tenemos por aquí, joder. Había otro más que podíamos haber salvado y que no lo llegamos a salvar. Es una putada porque metí la pata, porque podíamos haberlo salvado y no lo hice. Pero bueno, no pasa nada. No te dan puntos de rebeldía. Al revés, simplemente no te dan más puntos de... ¿Cómo se llama? Más puntos de virtud. ¿Dónde coño estaba Garrus en su sitio haciendo calibraciones y cosas de esas, no? Supongo. A ver. Vamos a hablar primero con Garrus. Por cierto, tengo el vino de la doctora Chacuas, así que ahora se lo daremos. Tus mierdas de comidas, sargento Garner, no las tengo, lo siento. Bueno, en la batería principal aquí tenemos a Garrus y sus calibraciones. Shepard, need me for something? Nada, venía a saludarte, coño, que no hemos tenido casi ni tiempo antes. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. Fijaos la cicatriz, que, o sea, ya no solamente la cicatriz, sino el destrozo que tiene tanto la armadura como en esa zona de la cara. Es increíble, no estamos con ellos, a ver, no es que seamos... Bueno, tenemos las instalaciones de Cerberus. De momento estamos siguiendo un poco el rollo a Cerberus, pero Cerberus no nos conviene unirnos a ellos. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission, that's all. Exacto. Relax, Shepard, just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. A ver, cuéntame más de tu pelotón. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire.
You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. Entonces, ¿eras un matón o no? It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the Pues street. entonces las bandas debían de odiarte, ¿no? Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. A ver, cuéntame más cosas. La historia de Garrus, cuéntamela. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I went back to CSEC after the Normandy was destroyed, but with all the rebuilding at the Citadel, there was too much chaos for me to really help. Omega was filled with criminals nobody else could touch, and there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in, someone to stand up to the local thugs. ¿Y cómo conseguiste un grupo de gente? That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Bueno, y por último, ¿por quién estaba compuesto? Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks Group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. Todo esto que nos está contando pensaréis que quizás no es muy importante, pero sí que es más importante de lo que pensáis, porque más adelante tendremos una misión que tiene que ver precisamente con esto. Y por último, ¿qué te ha pasado? How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. Pues haz un resumen entonces. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. ¿Y él no pudo ser que muriese también? Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. Qué puto. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. ¿Y lo has encontrado? Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Ok. Bueno, tenía más cosas que preguntarle, me parece, ¿eh? Pero bueno. Más 2 puntos de virtud, ¿vale? Shepard, need me for something? A ver, háblame de las armas de la Normandía. What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Tenemos que actualizar las armas de algún modo, más adelante lo veremos. ¿Y qué piensas de la tripulación de Cerberus? Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Vale, pues vámonos. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Ay, espérate, aquí está Idi. A ver que me diga Idi esto. What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. Y la coña de... que os dije en su momento de... estoy en mitad de unas pequeñas calibraciones. I'm in the middle of some calibrations, Shepard. Would you mind coming at me later? O algo así dice en inglés. Oye, es que cada vez que hablas con Garrus... Shepard, need me for something? Si le digo, solo quiero hablar... Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Calibrations.
Mediciones, bueno, sí. Talk to you later. La I'll be here if traducción you es need me. la que sea. Examinar. Vale. Esto no sirve. Un momento, ¿puedo preguntarle a este hombre por esto? ¿Por lo que acabo de Sure. coger? Talk to you Mierda. later. I'll be Ah, here if momento, you need momento, momento. Shepard, No, need me for vale. something? Talk Es to you que later. lo que vamos recogiendo de here las if you armas need nos ha dicho este hombre, por ejemplo, que próximamente podremos mejorarlas. Pero hasta que no tengamos un científico en el equipo, no podremos mejorar las armas. No podremos aplicar esas investigaciones para descubrir nuevas armas y cosas de esas. En fin, más adelante lo iremos viendo. Creo que tu mierda no la tengo, me parece. You have everything you need. No, Back to work. no tengo. Es que no me acordaba si había cogido también lo suyo, pero me parece que lo suyo no lo he cogido, que lo suyo estaba en la ciudadela, lo que me pidió. Lo que sí que tengo es lo de la doctora Chakwas. Tengo tu brandy, chica. I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Para mi borracha. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here? Right Como now? si no hubiese nada que You and hacer, me. ¿sabes? Hala, venga, bebamos. You crack open the bottle. I'll get the glasses. Como si no hubiese nada que hacer. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Aquí hablando de dos muertos. Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. En fin. Jenkins, pardillo que murió en la primera misión. Bueno, Alenko o Elenco, como queréis decirlo, a Kaidan en general. Que lo dejé morir yo, tristemente. Pero bueno. ¿Por qué dejaste la alianza? With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way. ¿Te sientes sola? ¿Quieres cariño, Chakwas? Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. Entiendo. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Como habéis visto, a medida que vas investigando te dan nuevas opciones para brindar, y la correcta es la de simplemente brindemos. Ni por los caídos, ni por la alianza, ni por los amigos, ni por Joker, sino por brindar y por disfrutar. No es que ella me esté tirando los trastos, aunque pueda dar la sensación, simplemente está borracha y somos colegas, no hay nada más. Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. No es lo mejor, pero bueno. Tengo otra experiencia, pues no, ahora estamos borrachillos. Access to the AI core is restricted. Estamos borrachillos y no me he dado cuenta que Chakwas está aquí. Bueno, pues pasando la mona un poco. A ver, ¿puedo hacer yo algo aquí? Dios mío, ya vale con la borrachera, por favor. Ya vale con la borrachera, que no veo una mierda. Se va todo fatal. A ver, Miranda. Gordita, te voy a decir dos cosas, Miranda. La primera, tú eres perfecta. Oye, se me ha pasado la borrachera, en serio, Shepard, que poco duran las borracheras, ¿eh? Commander, what can I do for you? ¿Podemos hablar? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally Hemos hecho una puta misión, Miranda. No podían ir mal las cosas en una sola misión. This is one of the best I've been a part of. Bueno, pues recuerda que yo no soy de Cerberus. A mí me han revivido los de Cerberus, pero yo no soy de Cerberus. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. ¿Por qué? What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father,
¿Y de su padre es el hombre ilusorio? He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. Se queda la sensación de que su padre puede ser el hombre ilusorio, pero no lo es. No os hagáis cosas raras en la cabeza en plan, ¡hostia! ¡El padre! No tiene nada que ver. ¿Protección de Cerberus? You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. Entonces Cerberus te aprecia. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the Elusive Man believe in a greater good. They see the bigger picture. And I feel like I have a purpose here. Pero a ver, no te quedes solamente con lo que piense el hombre ilusorio. Tú eres mejor que eso, ¿no? Tendrás una cosa, algo dentro de ti. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Esta chica tiene un trauma muy gordo, y lo digo de verdad, tiene un trauma muy gordo porque ella se supone que es perfecta, genéticamente perfecta, ha sido diseñada, de hecho, es humana, pero ha sido diseñada genéticamente para que sea perfecta, y bueno, pues tiene un trauma bastante gordete ahí. Pero eso no es lo que te define, te repito. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you. Hombre. Thanks for saying it. Háblame de tu padre, anda. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Qué autoestima, ¿no? You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. ¿Me está diciendo lo mismo de It antes? helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. That's easy for you to say. The difference is you were great. Sí, me está diciendo exactamente lo mismo. I'm great because of pues háblame de tu madre entonces. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. En definitiva, no tiene madre. Su padre se alteró el ADN y creó otro ser humano a través de su ADN. Es, como bien ha dicho ella, ególatra como él solo. Pero bueno, ya lo conoceremos al padre, me parece. No sé si en este Mass Effect o en Mass Effect 3, pero sabremos más del padre. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. A ver, no te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido, joder. Commander. Que hay que hablar más cosas, coño. Commander. What can I do for you? Ah, no, ya está todo hablado, pues. I'll let you Of course, Commander. Of course, Commander. Tiene un acento raro esta chica. Siempre he pensado que era un acento británico, pero parece ser que es como más tirando a australiano, ¿no? O es que no sabría decir si es australiano, si es británico. No te sabría decir exactamente de dónde coño es su acento. Pero bueno, en la ingeniería había algo. Ah, teníamos que darle lo que habíamos conseguido. Me parece que habíamos conseguido ya la pieza que me pidieron estos. What can we do for you, Commander? ¿No tenemos la pieza? Are you set up okay down here? Outside of those T6 FBA, anything else? No. Will do, No sé por qué Commander. tenía en la cabeza que sí que la habíamos conseguido la pieza, no sé cómo ni cuándo, pero no tenemos que comprarla. Sabe Dios dónde la tenemos que comprar. Pero bueno, aquí hay algo más. Aquí está Zaid. Esta zona, ¿os acordáis que estaba cerrada? Del mismo modo que donde está Garrus, pues esta zona ahora está abierta. Y bueno, pues es un poco muy al estilo de Zaid, ¿no? Tiene zonas de vigilancia, cámaras, porque a él le apetece. Y si le preguntas por cosas que tienen su... ¿Qué es esto? Ah, eso es el título, o sea, el título, el nombre de esta zona, sin más, vale. Háblame de... Vamos a preguntarle cosas primero a él. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Y él te habla. No te dice, no hay interacción, pero te cuenta cosas. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point.
You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. No, desde luego que no. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. I should let you go. Vale, ahora me dice más cosas. Pero así le podemos preguntar, por ejemplo, por su fusil. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Una misión más. Bueno, ya podéis ver que algo nos pedirá más adelante. Una misión dice que tiene preparada para esta arma. Algo nos irá contando. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planetside. Mejor ese, Zaid. A ver, ¿qué más tenemos por aquí para preguntarle? Esto no va a preguntarle, pero bueno, pequeño dato curioso. Si le das a este botón, sale, o sea, trituras la basura, o sale la basura triturada. Y si le das ahora a este, expulsas la basura. ¿Para qué coño sirve? No tengo ni puta idea. O sea, en serio, no tengo ni idea. Es algo que siempre ha estado aquí. Lo puedes hacer las veces que quieras y nunca va a pasar nada. Al menos las veces que yo lo he hecho, que tampoco es que me haya puesto aquí mucho rato, pero no sé por qué está ahí, simplemente pequeño detalle. Háblame por último del... ¿Hay más cosas? No. Vale, el casco de la manada sangrienta. La manada sangrienta precisamente era uno de los grupos que iba tras Garrus. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Gizak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood-packed bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Tiene historias para parar un tren, ¿eh? Y cada vez que hagamos una misión podremos venir para hablar con él. Bueno, 32 minutos. Qué bien, Gonzalo, qué bien. ¿Cómo se te da alargar las cosas, Gonzalo? ¿Cómo se te da alargar las cosas? Creo que no hay nada nuevo en el camarote. Creo que no hay nada... Juraría que no. Pero vamos a continuar con la siguiente misión. No vamos a ir quizás directamente, pero antes sí que vamos a aterrizar en Omega. Por cierto, en el anterior episodio no lo leí, lo leo ahora. Omega se construyó en el cascarón de un asteroide cuyo metal ya había sido extraído. Ha sido refugio de criminales, terroristas e inconformistas durante miles de años. A veces la estación permanece inactiva o abandonada durante siglos hasta que un nuevo grupo de fugitivos la reactiva para comenzar de nuevo. El elegante diseño original de la estación espacial ha dado paso a una expansión caótica debido a las facciones en pugna de toda especie conocida. Omega carece de un gobierno central o de una autoridad que la unifique, y nadie alcanza a recordar un tiempo en el que lo hubiera. Vamos a atracar, que vamos a volver a meternos en Omega porque tenemos que continuar con otra misión. En este caso la misión principal, como quien dice, que era la de encontrar al Salariano, al doctor Salariano, a Mordin. Mordin no sé si era el nombre o el apellido, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, la cinemática nos la podemos saltar, que ya la hemos visto antes, que estaba ahí tragándomela, pero sí, nos la podemos saltar. Vamos a coger a Garrus, que en esta misión tiene un par de puntazos buenos. Bueno, es que posiblemente no lleguemos a empezar la misión. Tenemos que investigar un poco, antes de eso tenemos que investigar los suburbios de Omega y luego empezar a hacer la misión. Pero sí, a Garrus nos lo vamos a llevar. Que a Garrus, por cierto, tiene apariencia... Tiene la que viene por defecto. Y esta que creo que era parte de un DLC o algo así. La vamos a poner en la del DLC para que veáis un poquito. Aunque la otra mola mucho cuando está destruida. Pero sí, vamos a poner este. Y no sé si llevarme a Zaid o a Miranda. Vamos a llevarnos a Zaid, ¿vale? Porque son los dos nuevos. Vamos a intentar llevarnos un poco a todo el mundo. A ver, Garrus, tienes muchos puntos aquí para poner. Vamos a ponerte comprar rango. Además,
Miranda tiene lo de sobrecarga y Garrus también tiene lo de sobrecarga, o sea que nos viene de lujo eso. Y tú tienes algún tipo de... No, tú no tienes tipo de munición, vaya por Dios. Pero Zaid sí que tiene tipo de munición, pero obviamente no tenemos el nivel suficiente todavía. Disparo de conmoción, sobrecarga, rebelde turiano, daño de las armas... Bueno, vamos a ponerle un poco de todo. Como este no tiene nada que me interese más que otra cosa, le ponemos un poquito en todo. Y ya sabéis que esto se desbloquea cuando hagamos una misión que nos dará Garrus más adelante, ¿vale? Salir no le va a poner las armas porque ya están puestas. Vale. Perfecto. A Garrus le da igual, Garrus ya con eso... Mira cómo mola la armadura de Garrus. Mira aquí a la luz, Garrus. Mola bastante. Casi tanto como la mía. Bueno, la mía es para gusto los colores. A mí me gusta, pero supongo que habrá gente que no le gustará. Oye, que vengo a hablar con Aria, ¿eh? Yo me cuelo aquí de todo el mundo. Vamos a hablar con Aria, que tenemos algo que darle. ¿Os acordáis cuando estábamos yendo hacia donde estaba Garrus? Que conseguimos un códec, perdón. Un libro de datos o lo que sea, como queráis llamarlo, que tenía información interesante sobre cierta sublevación. ¿Tiene trabajo para mí? ¿Cuál es el trabajo? Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. No me acordaba yo de esto. ¿Y para qué matar al Patriarca? ¿Os acordáis del Patriarca, no el Krogan que llevaba antes Afterlife? What's the Bloodpack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. ¿Y por qué deberíamos de proteger al Patriarca? What's Aria's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Aria. ¿Y por qué soy yo el que tenía que hacer este trabajo y no puede Aria hacerlo ella solita o qué? Why come to me? Aria's usual O los matones, efectivamente. Because Aria said so. What other reason do you need? A ver, dime la verdad. People like Aria don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine. But I didn't tell you this, got me? If it gets out that Aria's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on a payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. Muy bien. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done. No me acuerdo de esta misión secundaria, la verdad. Pero bueno, la haremos tarde o temprano, la haremos, ¿eh? No sé si ahora mismo, posiblemente la hagamos ahora mismo. Antes de hablar con Aria, un momento. ¿Qué haces ahí? No corras tanto, anda. ¿Anto? Vale. Vamos a hablar con ella. Antes de eso... Bueno, no voy a guardar partida, luego guardaremos. Hola Aria, ¿qué tal te va? Lo primero, darte este pad de datos, que lo encuentro por ahí, te será útil. This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Eso parece. Bueno, no me va a decir nada más sobre la misión que tengo que hacer por ella. Maybe I'll come back later. You do that. Tiene cojones que me dé una misión, Aria, pero no me la dé ella, o sea, que me la dé su compañerito. O sea, ¿qué coño? Su compañerito. Su matoncito de turno. Así que vamos a ir para allá abajo, que creo que estaba por aquí. Elena Blake sigue a su rollo, no sé si algo más me vas a decir. Hello again, Commander. Nada. Of course. Es que no recordaba si se iba o no se iba, simplemente se queda ahí. Vale. Pues vamos a hablar con el Patriarca y a ver qué es lo que tenemos que hacer con él, porque no me acuerdo, sinceramente. Sé que tenemos que protegerlo, pero no sé si hay que defenderlo a algún sitio o llevarlo del punto A al punto B, no tengo ni idea. Oiga, un barman salariano. Ah, no necesito nada. Vale. Bueno, ¿os acordáis del batariano que había aquí? Pues obviamente lo mataron, así que ahora han puesto a otro barman. Básicamente ese es el cambio que ha habido, nada más. ¿Puede ser que estuviste aquí? Sí, aquí estás. Hola, Patriarca. Vale, me han dicho que tienes que salir de aquí. Vaya por Dios. Well, of course.
Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough. A ver, deja que seamos tu fuerza, ¿vale? Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Arya's trophy. Well, you could be my Krant, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Tenemos que ser su Krant. ¡Uipa! Pedazo de sprint que has pegado ahí, ¿no? Momentáneamente. Ah, es verdad que tengo que buscar a los asesinos, no me acordaba. Vale, adiós. Encuentra a los matones. ¿Dónde estaban los matones? Es que no me acuerdo dónde estaban. Códice, diario. A ver. Momento. Por favor, la música está... tenías a tope la música y yo así no puedo pensar, ¿eh? Eso es. No, me habrás puesto de nuevo. A ver, ¿dónde estaban los matones? De este Planet Zoria. Lleva armas de fuego y antihistamínicos. ¿What? No. ¿Qué coño? ¿Por qué sale? ¿Qué bug es este? ¿Qué bug es este? ¿Por qué no me sale un título en esta misión? ¿Qué bug es este? ¿Qué mierda? Joder, no sé, en fin. Es que esto no es ni el puto... Espérate, ¿estoy mirando el códice o está mirando el diario? Estaba mirando el códice, tengo que mirar el diario, que no están las misiones. A veces me hago un lío con eso. Me encuentro a los matones. Ok, en el Afterlife o por los alrededores y mátalos en nombre del patriarca. Vale. O sea que hay por aquí unos matones y tengo que encontrarlos. Sinceramente no me acuerdo dónde estaban, aunque creo que estaban abajo igual. ¡Mierda! No sé qué le he dado. Le he dado algo sin querer, ha salido muy rápido y no le he dado cuenta. Patriarch says hello. Me dará puntos de rebeldía. Ah, ¿no? ¿No me da puntos de rebeldía? No sé. Ha salido tan rápido. Estaba dándole a abrir la puerta que le he dado 2 veces sin querer abrir la puerta y automáticamente ha tomado una decisión. No sé qué habrá salido. Lo he visto un segundo, pero no me da tiempo ni a leer ni nada. Bueno. Matones eliminados, ya habéis visto qué duros eran. Wow, madre mía. Hola, patriarca. Tampoco era muy allá, Everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a friend. Pues sale, adiós, Take care, Patriarch. Que vaya bien la cosa. For the first time, I like that name. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Quizás tenga algo de celillos. No, celillos no. Pero se preocupe Arya porque estamos haciendo cosas en Omega. Estamos cambiando cosas, no lo sé. Bueno, ya está hecha esa misión. No tenemos que hablar con nadie más. O sí tenemos que hablar. Habla con Gris. ¿Con Gris? ¿Gris quién es? ¿El que nos ha dado la misión? Igual. Yo pensaba que no teníamos que hablar con nadie más, pero parece ser que sí. No hay nadie más por ahí que me interese, así que vamos pues para la parte superior del Afterlife. La parte de abajo, que sabéis que lleva a otro sitio que no hemos estado todavía, no os preocupéis porque se comunica con la zona que no hemos investigado de la parte superior, ¿vale? Que ahora de hecho es donde vamos a ir. ¿Gris? ¿Dónde estás? ¿Tú? ¿Eres Gris? Sí, tú eres Gris. Hola. Me cago en la puta. No podía haberme dicho antes, No podía haberlo dicho. Hola. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Es que es más fuerte de lo que tú crees, el patriarca. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done.
You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. No, en serio, no hace falta. I'm not looking for payment from you. Look at you. So proud. Whatever you find is yours to deal with. Sabía que me le iba a dar, ¿vale? O sea, le he dicho que no la quería porque yo ya sabía que me le iba a dar y de ese modo, al decirle que no gracias, me dan puntos de virtud, si mal no recuerdo. O sea que no está nada mal. Esto es nueva, ¿no? Esta conversación. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, it was something different. A powerful friend. ¿Entonces no erais enemigos por aquel entonces? I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits. ¿Qué quiere decir eso? Sorry. Superior intel? Assassination? That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. ¿Y aquí viene el del Patriarca? ¿Por qué le has llamado así? Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available. Bueno, pues ya he ido suficiente. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Nada más que contar. Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? Me dice, ¿por qué no buscas a una chica para entretener un poco la vista? Vale. La misión del Patriarca hecha es una tontería realmente. Ya habéis visto que yo ni me acordaba de ella, de que había que hacer una misión de acabar con unos matones que de un puñetazo más o menos acabas con ellos. Pero bueno, lo iremos dejando casi que por aquí. Lo que pasa es que sí que quiero dejarlo ya en el punto en el que continuaremos el próximo episodio con vosotros dos. No podía hablar, ¿no? ¿O sí? No, estos dos no, pero por aquí sí que... ¿Con esos dos de ahí se pueden hablar igual? ¿O son un par de tíos que aparecen más adelante? Hola, ¿vosotros habláis? No. Pues aquí más adelante sí que hay un par de tíos con los que se puede interactuar, no recuerdo cuándo. Pero bueno. Sección de apartamentos y sección de mercado. Y por aquí se va la sección baja. Los suburbios, básicamente. Así que vamos para aquí. Luego iremos a todo eso, ¿eh? De hecho se comunican por dentro. Vamos a hablar con este hombre, que es un cuariano, que está por aquí. Hello there. Might interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this. Igual podemos hacer un trato. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. Shepard siempre haciendo trapicheos. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Carrot's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Podría pagarte yo la salida. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way. Que 1000 créditos no es nada, I let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. A este chico vamos a ayudarle con su peregrinaje. No le vamos a dar los 1000 créditos, pero sí que es cierto que le podemos echar un cable para que salga de aquí. Así que háblame de ese tal Arrot que te tiene... No es que lo tenga perezo, sino simplemente tiene una deuda con ese hombre y no se va a ir hasta que la salde. Why does Herod control your prices?
Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Espérate, ahora que me acuerdo, no es que tuviese una deuda con él, sino que realmente es el dinero que necesita para irse o algo así. Es que no me acuerdo mucho de este hombre. Bueno, pues tendré yo una charla con Harrod, ¿vale? I could go talk to Harrod for you. Harrod. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. And thank you. He entrado precisamente por esta entrada porque sabía que aquí estaba el tío este y quería hablar primero con él. A ver, este vende, ¿qué cositas vendes tú? Munición para armas pesadas, los conectores que pedían los chicos estos de ingeniería, así que los vamos a comprar por 416 créditos, es que está baratísimo todo. Tengo 400.000 créditos casi por haber exportado un personaje de Mass Effect 1 y lo del tejido de piel pesada no nos viene nada mal. Así que vamos a comprarlo. Daño la escopeta. Bueno, más adelante me lo pensaré porque hay personajes que utilizan la escopeta, pero a nosotros nos da igual. Y lo de mejora de arma pesada, puesto que son 25.000, que es relativamente poco, también lo vamos a coger, ¿vale? Lo de la escopeta, pues más adelante. Chic. Oh, vamos a hablar con un... ¿cómo se llaman estos? Con un Borcha. Que hasta ahora creo que no habíamos hablado con ningún Borcha, ¿no? O sí, no sé. ¿Quién es el Capitán Gaborn? I don't know a Captain Gaborn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gaborn we know his tricks. We'll not kill anyone today. ¿Cuántos Borcha viven aquí? There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gaborn's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gaborn's tricks. We leave. Os preguntaréis, ¿quién es el Capitán Gaborn? Absolutamente nadie. O sea, no existe el Capitán... Bueno, o si existe, no tiene nada que ver con este tío. Me acuerdo que la primera vez que jugué esto y me salió aquí el Borcha este, yo me quedé en plan, ¿pero de quién cojones me está hablando este tío? ¿De qué misión me está hablando y qué tengo que hacer, no? Y si te vas a misiones secundarias o lo que sea, no te sale nada porque no ha pasado nada. O sea, me puse a buscar por la wiki en su día, por la Wikipedia de... Bueno, la wiki, como bien dice, de Mass Effect. Y lo que dicen es que opción A, o era una misión que dejaron a medias los desarrolladores y que se coló este diálogo ahí, o no se acordaron de quitarlo, o no se acordaron de acabarlo, que lo dudo. U opción B, simplemente el tío está pirado, te dice eso y ya está. Porque en realidad no tiene ningún tipo de importancia, ¿eh? Creo que más adelante nos lo volvemos a encontrar a este tío, pero de nuevo no te dice nada que merezca la pena. O igual ni nos encontramos de nuevo con él, es que ni me acuerdo, la verdad. A ver, habla con Garrus. Walking around in this place makes me sick. People still dying, the strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. Garrus, no sabía que supieses volar, joder, macho. Qué levitación tienes. ¿Por aquí dónde íbamos? ¿Al Afterlife? Ah, sí, precisamente aquí es donde hemos pegado a los que iban a por el patriarca. Pues ya veis un poco que se comunica esta zona, ya os lo he dicho antes. Y vamos al mercado, que es la parte superior, al lado de los apartamentos. Que aquí hay también un par de personas con las que hablar en el mercado. A ver que me sitúe yo un poco por dónde ir. Antes de comprar en ningún sitio, si estáis jugando vosotros, antes de comprar, lo primero que tenéis que hacer es hablar siempre con el dependiente de la tienda, porque os hará descuento si tenéis la suficiente virtud o rebeldía. Y esta sería la zona por la que hay que pasar, ¿no? O, no, esto es para VIP only. Ah, esto es para una misión, vale. Esto es otra zona del Afterlife. What do you want? ¿Qué hay detrás? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Déjame entrar. I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Bueno, en otra misión más adelante podríamos entrar aquí, es simplemente una zona de misión y ya está. No tiene ningún misterio. Entonces vamos a hablar un poquito. Por aquí no se puede entrar, ¿verdad? No. Tú no me dices nada. A ver. Bueno, mientras tanto oís las noticias, no sé si lo entenderéis algunos, pero dice que la del consejo, la líder del consejo Asari que estaba pensando en irse, son tonterías. Gossips, chismorreos, sin más. No puedo... Ah, que eso para el otro lado, vale. Veis que sale lo de Harrod y es que está al otro lado de esa pared. Entonces atraviesa un poco
¿Veis? Ahí está Harrod, pero bueno. Que es con quien tenemos que hablar de hecho. A ver, hemos venido de aquí. Hablemos con Mars. Convénceme de comprar algo aquí. Esto para que te hagan descuento, But I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Bueno, pues lo mismo, de antes. Simplemente hablas con ellos y te hacen un pequeño descuento. Vamos a coger una revista alienígena. Es una curiosidad, no me acuerdo para qué servía, la verdad. El niño francotirador no me sirve. Una maqueta turiana, esto es para nuestro... ¿cómo se llama? Nuestro camarote. Y lo del daño del francotirador pues ya lo veremos más adelante, ¿vale? O sea, ya lo veremos, ya lo compraremos más adelante. Lo vamos a dejar aquí, sé que nos queda un poco por investigar. Nos queda hablar con Harrod. De hecho, vamos a hablar con Harrod y lo dejamos aquí, ¿vale? Que esa zona de ahí, creo que la misión estaba ya por esa zona. O sea que no estaría mal dejarlo justo aquí, ¿vale? Pero antes eso, hablamos con Harrod. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for ¿Qué tienes? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly. ¿Eso que tiene aquí es un puro? Sí, es un puro. My prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. Vale, hablemos del Quariano que tienes abajo ahí. Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of. Deja en paz al Quariano. What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. With barely contained terror, you drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise. Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. La gente es un poco... Te acabo de extorsionar y encima me haces un descuento, ¿eh? Qué bien, qué bien. Además me encanta porque es un Elcor, que es gigante el puto Elcor, y tiene una fuerza monumental esta gente, que me podría dar una patada, una coz y tirarme al suelo, pero tiene miedo de un humano. Vale. En fin, ¿qué más tenemos aquí? Visor, daño de tiro a la cabeza. Bueno, con lo poco que vale lo voy a comprar. Más que nada para que luego lo veáis más adelante. Una maqueta para el camarote cuando vayamos a la Normandía, lo veremos. Regeneración de escudo, esto también como vale poquito, lo que valga poco lo compraré siempre. Y módulo de pirateo, mejora la omniherramienta, aplica el límite temporal del pirateo. Esto está bastante bien, así que vamos a cogerlo. Nos da más tiempo para cuando hagamos los minijuegos esos de piratear y demás, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Puedo hablar de nuevo con el Quariano. Igual hablo de nuevo con él antes de irnos, joder, siempre digo, lo vamos a dejar aquí. Ahí va, antes de eso vamos a hacer otra cosa, siempre hago lo mismo, ¿verdad? Pues eso, vamos a hablar con el que está por aquí, que no me acuerdo si podía irse ya el muchacho que había que hacer. I heard you spoke to Harrod. Thank you so much. At this rate, I'll be off the station in no time. Es que no quiero darle porque esto no es lo que queremos. O sea, él quiere ganárselos por sí mismo, entonces bien por ti. Take care of yourself. You too. Igual había que comprarle todas las cosas a este hombre. A ver, voy a comprarle esto, aunque no me sirva mucho. Y de este modo era como él se iba igual. Es que había que hacer algo, pero no me acuerdo el qué. No. Pues no sé. No quiero darle el dinero. No sé, ya. Sí, ya te he comprado todo, joder. Pues lo miraré por internet porque no me acuerdo si había que darle el dinero o no había que darle el dinero a este hombre. En fin, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Continuaremos en el próximo episodio buscando a Mordin Solus, el doctor Salariano. Y nada más, espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.